La suma por su diferencia, como su nombre lo indica, es una suma de dos términos multiplicado por la diferencia de los mismos términos. Un ejemplo sería tener un 3 más 7 por 30 menos 7. Si se fijan, estamos usando los mismos números, en un paréntesis se suman, en un paréntesis se restan. ¿Ya? Ahora, lo tenemos que ver en un ámbito algebraico, por lo tanto, ambos no van a ser números, sino que va a ser una letra y un número, o un número y una letra. ¿Ya? Pero lo interesante de esto es que uno se va a sumar y el otro se va a restar. ¿Ya? De esa manera yo he podido identificar cuándo voy a tener presente una suma por su diferencia. Ahora, ¿qué es lo que voy a ver yo y cómo se va a resolver? Ya, acá en el primer ejemplo, nosotros vamos a tener nuestra estrategia uno, que era la geométrica, que se trabaja de la misma manera en cómo nosotros lo vimos con el cuadrado de binomio. La diferencia es que aquí va a cambiar un poquito eh, nuestra situación inicial. Ya en este caso no vamos a comenzar con un cuadrado, vamos a trabajar con un rectángulo. Ya, entonces a eso va a ser nuestra primera situación. Entonces, leámosla, analicémosla y luego nos vamos a la definición, que es la fórmula que nos vamos a aprender. Ya, pero igual esto lo vamos a hacer porque igual en el libro nos piden que hagamos la parte geométrica. Entonces, veamos, dibuja un rectángulo, bueno, perdón, ¿cuál es el área del rectángulo de lados x más 5 y x menos 5? Como nos están pidiendo un área, yo tengo que multiplicar un lado por el otro lado. Entonces, me están diciendo que multiplique el x más 5 por el x menos 5. ¿Ya? Ahora, para dibujarlo, ¿ya? Lo podemos ver acá, vamos a tener un cuadradito que tiene lado x más 5. Entonces, eso amarillito es más 5. ¿Ya? Entonces, este va a tener un rectángulo de altura de x, o sea, perdón, de lado x más 5, y la altura de esto va a ser x menos 5. ¿Ya? Por lo tanto, igual le va a faltar un pedacito más como para poder completar el x. ¿Ya? Y es lo mismo que se acomodó acá. ¿Ya? Resulta que este rectángulo lo dio vuelta, ¿cierto? Lo dejó paradito, dejó el rectángulo al ladito, ¿cierto? Y completó con un cuadradito que inventó. em, lo inventó, ¿cierto? Para poder completar el cuadrado y poder calcular su área. Y decir que esto es x por x. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando él dice x por x? X por x va a ser toda el área, van a ser los tres colores. Entonces, para yo dejar solamente estos dos colores, el azul con el amarillo, tengo que quitarle el morado. Entonces, él multiplica x por x, me dice que es x cuadrado, y le tiene que restar el área del moradito, que es 5 por 5. Entonces, si yo calculo el área del x por x y le resto el del 5 por 5, me va a dar como resultado solamente estos dos lados. Y es lo mismo que yo tengo acá a la izquierda. Entonces, es lo que dice acá al ladito. Si al área del cuadrado del lado x le restas el área del cuadrado del lado 5, obtienes el área buscada, ¿cierto? Que es lo que yo tengo acá. Por lo tanto, cuando yo tengo que multiplicar x, am, sí, y me va a quedar que x cuadrado menos 5 al cuadrado como resultado. Y en otras palabras va a ser 5 al cuadrado menos 25, ¿cierto? Porque el 5 al cuadrado se puede resolver. Entonces eso sería el resultado final. ¿Ya? Esa es la parte geométrica. Ya, algebraicamente, lo que hace básicamente es multiplicar término a término. El primero con el paréntesis, luego el segundo con el paréntesis, que es lo que tenemos acá la primera. Luego, primero con el primero, x por x. Luego, primero con el segundo, x por 5. Luego, primero con el primero, 5 por x. Y luego, primero con el segundo, 5 por 5. ¿Ya? Es la multiplicación de términos. Ya recuerden que yo les dije al principio, el que sabe multiplicar términos lo va a hacer súper bien. ¿Ya? Ahora, x por x cuadrado. X por 5, 5x. 5 por x, 5x. 5 por 5, 25. ¿Se fijan? Todo esto se trata de multiplicar. ¿Ya?
multiplicar letras con números. Y ahora, si se fijan, ese menos 5 con ese más 5, si tienen distintos signos, va a dar cero, ¿cierto? Y esa es una particularidad de la suma por su diferencia, que los términos del centro siempre dan cero, ¿ya? Por lo tanto, me va a quedar solamente x cuadrado más, o sea, perdón, menos 25, ¿ya? Entonces, el resultado siempre va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Se fijan? Entonces ya con eso nosotros podemos ver una fórmula y decir que la suma por su diferencia corresponde a la diferencia de los cuadrados de los términos comunes. O sea, si yo tengo un a más b por un a menos b, el resultado simplemente va a ser el cuadrado del primero, en este caso a, menos el cuadrado del segundo. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la lógica. El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Nada más. Y eso es todo lo que tienen que aprenderse. Ya, por eso les dije, esta realmente es el producto notable más fácil. ¿Ya? Así que, pero si aún así tienen dudas, lo tenemos que analizar. Bien, y vamos a terminar con este segundo ejemplo, porque después viene la actividad que ustedes no tienen que hacer acá. Ya, ojo, eso no se hace, solamente es para que lean esto, en donde aquí nos van a mostrar el resultado. Aquí lo tenemos que hacer al revés. Si yo tengo este resultado, que fue el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿cuál era el resultado? ¿Cuál era el ejercicio original con el cual yo llegué a este resultado? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como esto está al cuadrado, ¿cierto? Yo tengo que calcular su raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, la raíz cuadrada de 81 es 9. La raíz cuadrada de y cuadrado es y la raíz cuadrada de 36 es 6. Por lo tanto, vamos a tener dos paréntesis, uno con más y uno con menos. Al primero le voy a colocar 9i más 6 y al segundo 9i menos 6. ¿Cierto? Porque yo estoy desarmando, estoy retrocediendo. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, yo puedo hacer el ejercicio de ambas formas. Lo puedo ir desde el producto hacia el resultado y desde el resultado hacia el producto, que se llama factorización, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo puedo ir resolviendo estos valores. ¿Ya? Y eso es todo lo que tenemos que aprender. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Ya? Ojo, siempre va a ser menos. Por si alguien se pregunta, profe, ¿esto puede ser más? No, siempre va a ser menos. ¿Ya? Entonces, yo me tengo que fijar en el paréntesis con el menos y yo digo 9i al cuadrado, 81 y cuadrado. 6 al cuadrado, 36. Listo. Y se resta. Bien, y eso es todo lo que vamos a ver, ¿ya? Ahora, para complementar eso, nos vamos a ir a nuestro cuadernillo de ejercicios, en donde ya tenemos algunos ejercicios de cuadrado de binomio desarrollados, y nos vamos a ir a las páginas de suma por su diferencia. Ya, recordemos que acá vamos a estar en las páginas 30 y 31, ya, en donde yo les voy a pedir que por favor ustedes vayan también a esas páginas y vayamos resolviendo ejercicios. Y ojalá alcancemos a hacer la mayor cantidad de ejercicios posible. Tenemos más de media hora para hacer ejercicio, así que ustedes me van diciendo y nosotros vamos resolviendo. ¿Ya? Así que ahora lo necesito muy participativos para que podamos ir aclarando, ¿cierto?, estas dudas. La A de las 5. Ya, vámonos a la de las 5. Bien, vámonos acá. Y tenemos, dice, un cuadrado de área x cuadrado centímetros se reduce en 5 de ancho y aumenta en 5 de largo. ¿Cuál es el área del nuevo cuadrado? Y vamos a ver, primero que todo, yo creo que lo mejor que tenemos que hacer acá es dibujar. Ya vamos a dibujar este nuevo rectángulo para saber de qué estamos hablando y vamos a tener un rectangulito, esperemos que me quede derechito,
que a pesar de tener la tableta, créanme que es bastante difícil realizar un trazo recto, recto. Ya, entonces, ¿qué vamos a tener? El ancho reduce 5 centímetros. Bueno, primero, si el cuadrado tiene un área de x cuadrado, ¿cuánto mide su lado? El lado Profe, suave, ¿sí? ¿qué página es esa? 30 y 31. Ah, ya. Ya, muy bien, Joaquín. Entonces, si tenemos un área x cuadrado, el lado del cuadrado mide x. Ya, eso es como nuestra base. Entonces, si la x la reduzco en 5 centímetros de ancho, me va a quedar x menos 5, porque yo la estoy reduciendo. Ahora, si el largo aumenta 5 centímetros, significa que la x aumenta en 5. ¿Ya? Ahora, nos pregunta, ¿cuál es el área del nuevo rectángulo? Entonces, yo tengo que ahora multiplicar para calcular el área del rectángulo y decir x más 5 por x menos 5. O sea, estoy calculando una suma por su diferencia. Calculemos. ¿Qué decíamos en la suma por su diferencia? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y yo les voy a dar un dato que va a ser muy importante para ustedes, que cuando ustedes resuelvan una suma por su diferencia, de repente los órdenes son distintos, ¿ya? Pero ustedes siempre se tienen que guiar por el orden del paréntesis con menos, ¿ya? Y eso va a ser clave para que nunca se equivoquen, ¿ya? Porque muchas veces los profesores colocamos como distractor uno de los dos paréntesis cambiados, ¿ya? Por ejemplo, voy a colocar 5 más x y x menos 5. Y uno va a decir, pero ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? Si ambos están distintos. Entonces, la clave acá es que en el paréntesis con menos, ustedes tienen que aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Primero al cuadrado. Primero al cuadrado. Menos. Segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. ¿Cuánto va a dar eso? X cuadrado menos 25. Y listo. Y se acabó el problema, ¿ya? Y podemos responder la primera pregunta. ¿Cuál es el área del nuevo rectángulo? El área del nuevo rectángulo es x cuadrado menos 25 centímetros cuadrados. ¿Cuántos centímetros cuadrados se redujo el área? 25 centímetros cuadrados. Segunda pregunta lista. ¿Ya? Entonces, para dejar todo completito y para que ustedes también lo vayan haciendo en su cuaderno, vamos a responder enseguida ambas preguntas. Recuerden que es sumamente importante de que ustedes respondan la pregunta porque así le vamos a dar un sentido al problema. Ya, si ustedes no responden, va a ser como estar dando un número, ¿ya? Y eso muchas veces no sirve. Entonces, se me borró. Ah, vamos a colocar acá. Ya, ahora sí, vamos a checar y vamos a escribir. Entonces, vamos a tener el área del nuevo rectángulo ángulo es de, a ver, no puedo hacer los cuadrados acá, pero les voy a hacer la simbología del cuadrado. Recuerden que esa cosita de arriba indica elevado a, ¿ya? Entonces va a ser x cuadrado menos 25 centímetros cuadrados. Por lo tanto, igual voy a colocar el símbolo del cuadrado. Ya se lo voy a colocar ahí para que lo tenga. Y vamos a achicar un poquito más para no pasarnos. Cuadrados centímetros cuadrados. Y el área se redujo en 25 centímetros cuadrados. Entonces ahora voy a achicar esto
y vamos a ajustarlo ahí. No, aquí. Ya. Y cae justo en nuestro espacio para responder. Ya, súper. Entonces, ya tenemos listo el 5A. Bien, hagamos otro ejercicio. Claro que sí. J de la 3. Bien, fíjese bien acá. Yo acá tengo el patrón de cómo van a ser mis paréntesis. Un paréntesis con más, un paréntesis con menos. Y tengo mi resultado. Pero yo mi resultado sé de dónde salió. Mi resultado era el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Por lo tanto, si el primero fue x cuadrado, ¿cuál creen ustedes que fue ese primer número que se elevó a 2? X. X, ¿cierto? Sí, puedo hacer la 4F. El primer término fue X. ¿Y qué número al cuadrado me dio 16? 8. 4. Recuerden que al cuadrado significa 4 por 4. Si fuese 8, hubiera dicho 8 por 8 y da 16. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo el resultado, tengo que averiguar qué números tenía antes para que al elevarlo a 2 me dé x cuadrado, elevado a 2 me dé 16. Ahora que yo sé que es el x con el 4 y sé que el x es el primero, obviamente lo voy a colocar en el primero, ¿cierto? Y como 4 es el segundo, lo voy a colocar en el segundo. Bien, y ahí tenemos listo nuestro ejercicio. Así de fácil es, ¿ya? Para ¿Y que el lo de vean. arriba? El de arriba, ¿qué pasaba con los paréntesis? ¿Cómo tenían que ser? ¿Cómo tenían que ser estos paréntesis? Lo mismo. Lo mismo. Recuerden que en una suma por su diferencia, ambos valores valen lo mismo. Por lo tanto, si el primero era n, el primero también tiene que ser n. Y si el segundo es n cuadrado, el segundo también es n cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, así de fácil es este producto notable. ¿Ya? Tan sencillo como los paréntesis son iguales y el resultado es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y listo. Bien, ahora nos vamos a ir a la J de la 3, la F de la 4. 4F. Nos vamos para acá, para acá, para acá. Ya, en la 4F, nosotros aquí ya vamos a comenzar a tener este famoso problema del cual yo le estaba hablando de el orden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que aquí yo no veo ningún paréntesis donde al centro tenga un menos. ¿Se fijan? Pero tengo una pista porque aquí ya tengo un menos. Entonces, este va a ser el paréntesis al cual yo voy a trabajar en base a este. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo? Voy a decir y voy a reordenar. Ya voy a dar vuelta a esto. El 12 lo voy a escribir primero y el menos 3x lo voy a escribir después. Porque recuerden que en la suma, si yo tengo 1 más 2, es lo mismo que tener 2 más 1. ¿Ya? Entonces, esto sí se puede hacer. Cuando hay una suma al centro, yo puedo dar vuelta. Pero cuando tengo una resta, yo no puedo decir 1 menos 2 es igual a 2 menos 1, porque eso está malo. ¿Ya? Sí lo puedo hacer en la suma, en la resta no. ¿Ya? Entonces, por esa razón, yo ahora lo voy a hacer con ese paréntesis que está en amarillo, porque está con suma. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? 12, ya que es lo que voy a estar acá, menos 3x. Ya, simplemente lo voy a dar vuelta. Y ahora que está dado vuelta, voy a calcular su producto notable. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Pero como el segundo es un 3 y una x, lo voy a colocar en paréntesis para luego no equivocarme. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. 12 al cuadrado es 144. ¿Ya? Es 12 por 12. Menos, y cuando yo tengo un término compuesto de letras y números que están al cuadrado, tengo que colocar el número al cuadrado, que es 3 por 3, y la letra al cuadrado.
que es x cuadrado. Bien, y ahí tengo listo mi resultado. Nada más que eso. Acá tuve que hacer un paso más. Tuve que ordenar, ¿ya? Pero este ordenar, ¿ya? Básicamente fue dar vuelta, ¿ya? Fue nada más que dar vuelta a la expresión para poder luego elevarlo al cuadrado, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Más ejercicio. Vamos. Ya, vámonos a las 6. Después ustedes me van dejando en el chat nomás los ejercicios que quieren que vayamos haciendo y después sí vamos avanzando. Bien, nos dan las medidas de un prisma, de un paralelepípedo, llamémoslo así para que sea más familiar, que están dadas en funciones de x, como se muestra en la imagen, y expresa el volumen. Ya, hay que calcular el volumen. Ya, lo bueno es que me dan el largo, el ancho y el alto. Ya, entonces el volumen del prisma va a ser largo por ancho por alto. Ya, llamémoslo alto. A prima. Entonces, vamos a tener el largo, el ancho y el alto. ¿Ya? Entonces voy a tener que multiplicar todo. ¿Ya? Básicamente, claro que sí, puedo hacer la h de la 3. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Nuestro volumen va a ser igual y voy a reemplazar el largo, que es x más 1, por el ancho, que es x menos 1, y por el alto, que es x cuadrado más 1. ¿Ya? Una acotación. Cuando yo tengo, después ahora nos vamos a acercar para acá mejor para desarrollar. Cuando yo tengo en un paréntesis, no hay un símbolo, paréntesis, paréntesis, al medio hay una multiplicación. Ya, se los doy como dato, para que después nos digan, profe, pero ahí no escribió nada. Ya, en realidad sí, hay una multiplicación, pero en álgebra no se usa. Bien, ahora, primero vamos a desarrollar, fíjense bien, vamos a desarrollar los dos primeros paréntesis. ¿Ya? ¿Qué particularidad tienen estos paréntesis? Esta primera multiplicación que yo voy a desarrollar, ¿qué va a Que eso es pasar lo con ella? mismo. Es una suma por su diferencia, ¿cierto? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces yo acá voy a colocar el resultado al tiro. Yo digo, me fijo en el con menos, yo digo, primero al cuadrado, x cuadrado, menos, segundo al cuadrado, 1, ¿cierto? Porque 1 al cuadrado da 1. Entonces puedo llegar a mi respuesta directa. ¿Se entiende esa respuesta? Porque si no, para hacerlo paso a paso. Sí, sí se entiende. ¿Sí, cierto? Ya. Ok, gracias. A aquel que no entiende, igual me puede escribir y decir, profe, yo no entendí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que tener el primero al cuadrado, que es x por x, que es x cuadrado, y 1 por 1 es 1. Entonces por eso quedó 1. ¿Ya? Y yo lo puse en paréntesis, ¿por qué? Porque ahora me toca resolverlo con el otro paréntesis. ¿Se fijan? Entonces ahora tengo que resolver esta multiplicación. Pero esta multiplicación también es una suma por su diferencia. Si se fijan, formé otra suma por su diferencia. Entonces acá tengo que hacer nuevamente lo mismo. Tengo que escribir el primero al cuadrado, y de hecho esto lo voy a hacer término a término para que se entienda. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Ya? O sea, primero al cuadrado. ¿Qué pasaba cuando tenía la potencia de una potencia? Tenía que multiplicar los exponentes. Entonces me va a quedar x elevado a 4. Y 1 por 1 es 1. Por lo tanto, el área, el volumen, perdón, es un volumen del paralelepípedo es x elevado a 4 menos 1. ¿Ya? Y ahí estamos expresando y calculando el volumen del prisma rectangular aplicando la suma por su diferencia. ¿Se fijan? Y así se hacía la número 6. ¿Ya? Ahora, recuerden que estamos grabando la clase. ¿Ya? Por lo tanto, si se llegan a atrasar y no alcanzan a anotar un ejercicio, lo pueden ver después
y lo pueden anotar con más calma. Le colocan pausa al video y pueden ir haciendo sus anotaciones, ¿ya? O también volver a ver la explicación. Vamos a ver la 3, la 3, la 3, la 3, letra H. Ya. En la letra H, bueno, vamos a tener dos pistas. Primero, vamos a tener el primer término, que vamos a tener que elevar a 2 para que me dé el resultado. Entonces me va a quedar a cuadrado elevado a 2, que va a ser muy similar a lo que hicimos recién. Me va a quedar 2 por 2, 4. Entonces me va a quedar a elevado a 4. Recordemos que el cuadrado de un cuadrado va a ser la multiplicación 2 por 2. ¿Ya? Así que ahí vamos a tener que multiplicar por 2, ¿cierto? Y me va a dar 4. Pero resulta que me falta el segundo término. Pero el segundo término, elevado a 2, me da 16. Por lo tanto, ese segundo término va a ser la raíz de 16. ¿Y cuánto es la raíz de 16? ¿Alguien? 4. 4, ¿cierto? Entonces significa que acá va a ir el 4 y va a ir el 4. ¿Ya? Y ahí ya voy a tener lista la letra H. ¿Ya? Súper. Ya. Ejercicios más. Vamos. Aprovechen de ir resolviendo ejercicios para así aprovechar y sacarle el jugo de que mañana no vamos a tener clase. Para que así se entienda y no nos vayamos con ninguna duda. ¿Puede ser la A de la 2? Sí, por supuesto. Ya. En la A de la 2 vamos a tener lo siguiente. Ah, 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 ah. Ya. Tenemos que calcular el área de cada sector, así mismo como lo hicimos anteriormente. Por ejemplo, tenemos el área del 1 y el área del segundo. Tenemos que calcular cada área y luego sumar. ¿Ya? Entonces, el área del primero, yo sé que esto mide 5 y esto mide x más 5. Bueno, lo voy a copiar arribita para que lo sepan. Ya, entonces, en la primera área va a ser 5, perdón, 5 multiplicado por x más 5, ¿cierto? Ahora, eh, base por altura, tenemos el área 1 y me va a dar al tiro. Recuerden acá, cuando ustedes multiplican esto, tienen que decir el primero por el primero, que es 5 por x, más el primero por el segundo, que es 5 por 5, 25. ¿Ya? Y ya tenemos lista el área del primero. Luego, el área del segundo lo voy a calcular parecido, sino que ahora tengo que calcularlo con las medidas x menos 5 con x más 5. Entonces esto me va a dar paréntesis x menos 5 multiplicado x más 5. Y esto lo vamos a resolver como una suma por su diferencia, porque vemos que tenemos un paréntesis con menos, un paréntesis con más y tenemos el mismo número. Entonces vamos a decir el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que es 25. Y ahora tengo que sumar el resultado del primero más el resultado del segundo. ¿Y qué voy a tener? El primero, que era 5x más 25, más el segundo, que era x cuadrado menos 25. ¿Ya? Ahora, si yo sumo todo eso, yo me voy a dar cuenta que ese 25 menos 25 me va a dar 0. Por lo tanto, me va a dar como resultado 5x más x cuadrado. O x cuadrado más 5x. ¿Ya? De las dos formas es válido. Entonces, ese es el resultado de la suma de estos valores. ¿Ya? Y ahí vamos a tener listo nuestro ejercicio. ¿Ya? Eso es lo que nos piden. Y en la segunda lo mismo. Tenemos que calcular el área del primero, el área del segundo y sumar. ¿Bien? Ya. Más preguntas. Vamos, avancemos. Nos quedan 15 minutos.
Así que aprovechemos, La dígame, 5B. la 5B. Bueno, veamos. Eh, dice que Daphne tiene un jardín de forma rectangular de 4A menos 5 metros de ancho y 4A más 5 de largo. Ya, entonces hagamos, ¿cierto? Nuestro rectangulito, nuestro jardín. Ya, hasta ahí nomás jardín. Y ahí sí. Entonces, el ancho va a ser 4A menos 5 y el largo va a ser 4A más 5. Si se fijan, todo tiene que ver con la suma por su diferencia. Ya, pregunta 1. El área. ¿Cómo calculamos el área? Multiplicando largo por ancho. Entonces vamos a multiplicar 4A más 5 y multiplicamos 4A menos 5. Y, como es una suma por su diferencia, ¿qué vamos a decir? Va a ser el primero al cuadrado, paréntesis, ¿cierto? Para poder elevar bien, menos el segundo al cuadrado, que ya sabemos que es 25. Ya, entonces vamos a tener 4 al cuadrado menos 25. 4 por 4, 16, a al cuadrado, menos 25. Entonces el área del jardín de Daphne es de 16 al cuadrado menos 25. Tengo listo mi primer ejercicio. Primera pregunta, ok. Segunda pregunta, ¿a cuántos metros cuadrados equivale si A vale 2? Veamos. Cuando A vale 2, si A vale 2, entonces mi área va a ser igual. Fíjense bien, estoy diciendo que A vale 2. O sea, en vez de escribir A, voy a escribir 2 al cuadrado. Si se fijan, ahora puse la multiplicación, porque cuando había letra y número, no era necesario. Pero ahora que hay número y número, sí es necesario colocar ese por. ¿Ya? Menos 25. ¿Qué hago primero? La potencia. Entonces yo voy a decir 2 por 2, 4. Menos 25. ¿Qué hago después? La multiplicación. 16 por 4, 64. Menos 25. Y 64 menos 25, voy a escribir abajito el resultado para no demorarme menos, me va a dar 20, 40, 39, si no me equivoco. ¿Sí? Y me va a dar 39 metros cuadrados. Metros cuadrados. Entonces, si el A vale 2, equivale a tener 39 metros cuadrados. Ahora, vamos a escribir nuestra respuesta. Se me pierde. Como no escribo nada. Ya, entonces vamos a escribir el área. Y ahí sí después vamos a moverlo para escribirlo más chiquitito. Ah, vamos a escribirlo más chiquitito. Ahí sí. Ya. Tenemos el área del jardín es 16A elevado a 2 menos 25 metros cuadrados. Punto. Si A es igual a 2, entonces equivale a 39, equivale a 39 metros cuadrados. ¿Ya? Y ahí tenemos las respuestas para para ambas preguntas. Bien, así se hace de fácil este problema. Bien, chicos, sí hay partes que no se alcanza a resolver tanto,
De hecho, yo tuve que hacerlo con una letra, imagínense, ínfima, pero ahí por último se escribían al ladito, no importa. Ya, si se pasan para el lado blanco, coloquen la respuesta acá abajo, la colocan aquí, chiquitita, la pueden colocar así. A ver, esperen. eh, la pueden colocar así, ahí, así cortita, así por la orillita. Ya, la colocan ahí. Ya, no, así, no hay problema. Ya, yo voy a entender igual. Bien, ahora, siguiente pregunta. Aprovechemos, avancemos. Ya tenemos toda la parte hacia abajo lista. Nos falta de la 4 de la 3. Nos quedan 10 minutos. Aprovechemos para aclarar dudas. Ya vamos. Ya. G de la 3. Tenemos. Ya. Suma por su diferencia. Tenemos primero, tenemos segundo. Ya. Nos vamos a fijar acá en el que tiene menos. Yo digo, primero al cuadrado. 3 por 3, 9. Ya está listo. Si se fijan, ya está listo. 3 por 3, 9. Y x cuadrado por x cuadrado me va a dar x elevado a 4. ¿Ya? Recuerden que cuando tenemos que calcular esto, deben multiplicar el numerito de arriba por 2. ¿Ya? Menos segundo al cuadrado y elevado a, díganme ustedes, Según yo dije, es 6. sí, porque recuerden que yo les dije acá que tienen que multiplicar por 2. Por lo tanto, esto va a ser 3 por 2, 6. ¿Ya? Y ahí estaría listo nuestro ejercicio. Bien, recuerden que cuando tenemos elevado a 2 es multiplicar por 2, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Otro ejercicio. La B de la 1. La vez de la uno, la vez de la uno, la vez de la uno. Ya, en la vez de la uno tenemos que completar lo mismo que aparecía en el libro, ¿ya? Que es el desarrollo del cuadrado binomio. Tenemos que multiplicar el primero con el paréntesis y el segundo con el paréntesis. Por lo tanto, va a ser el primero con el paréntesis más el segundo con el paréntesis. Luego, ¿qué multiplicamos? Primero con primero, a cuadrado. Primero con segundo, a por b. Luego, primero con primero, a por b, a b también me queda. Y primero con segundo, b cuadrado. Y luego, esos dos se hacían cero, por lo tanto queda como resultado b cuadrado. ¿Ya? Que era la fórmula, ¿cierto? Que habíamos visto. Bien. Y está en el libro también, ¿ya? Así que por eso lo hice más rapidito. Y aparte que nosotros ni siquiera lo ocupamos, porque nosotros estamos ocupando la fórmula, porque es más rápido. Bien, acá, más preguntas, más ejercicios. Nos quedan 7 minutos. Mm, 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 mm. Ya, a ver, tenemos área 1, área 2. Tenemos que calcular, este ladito vale x menos 10 y ese x más 10. Entonces, el área 1 ya sé cuánto vale. Y para el área 2, esto vale 10 y eso vale x más 10. Entonces, vamos a tener que desarrollar acá. Bien, tenemos primero x más 10 por x menos 10. Perdón, son 10. Y el resultado va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Cierto? Entonces va a ser x por x cuadrado, 10 por 10, 100. Listo, área 1. Área 2 va a ser multiplicar el 10 por x más 10. Y eso me va a dar 10 por x, que son 10x, más 10 por 10, que es 100. Y estamos listos. Entonces voy a sumar ahora a 1 más a 2, ambas áreas, y voy a tener x cuadrado menos 100
más 10x, x más 100. Me doy cuenta que los 100 tienen distintos signos, por lo tanto se van a eliminar. Ese menos 100 con ese más 100 me va a dar 0. Entonces me va a quedar como resultado final x cuadrado más 10x. Si quiero igual lo puedo destacar para saber que ese es mi resultado final. Ya, no hay problema en eso, para que así después no se pierdan. Y acá arribita igual voy a colocar el resultado final destacado para que después sepa a cuál me estoy refiriendo. Ya, vamos. Nos quedan 5 minutos. B2, F3. Ya, F3. Ya, este F3 es la más fácil. Sabemos que los paréntesis deben ser iguales. Por lo tanto, si uno es cuadradito X y el otro es 5 menos cuadradito, ¿cuánto va a valer cada cuadradito? ¿Cuánto vale el cuadrado de la izquierda? 5. 5, ¿cierto? Perdón, tenía el destacador. Sorry. 5, Y el ¿cierto? de la Por derecha, X. X, porque tienen que ser los cuadrados iguales, los Ah, paréntesis. ¿Sí? Entonces, vayan guiándose por esa lógica. El que se sabe la fórmula, este ítem 3 lo va a hacer súper fácil. ¿Ya? Bien. ¿Algún otro ejercicio? Nos quedan 4 minutos. 4A, no sé. Ya, súper. Sí, porque de la 4 no hemos hecho casi nada. Y yo considero que es uno de los ítems más difíciles porque tenemos hartos ejercicios medio raros. ¿Ya? Bien. 4A. Me voy a fijar en el paréntesis con el menos, obvio, porque es el importante. Y voy a calcular primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. Obviamente esto lo voy a colocar en paréntesis porque tengo letra y número. Entonces primero me queda x cuadrado menos 2 por 2, 4. Y cuadrado, y cuadrado. Y listo. Listo mi ejercicio. Ya, siguiente. 4E. Ya, 4e. No le han ayuntado ninguno difícil, los caché. Ya, paréntesis con menos. Paréntesis con menos. Primer término, 5a al cuadrado. Y todo esto va al cuadrado. Ojo acá. No se confundan que porque ya tiene un cuadrado no lo van a hacer. Menos 1 al cuadrado. Entonces me queda 5 al cuadrado, 25. Y a al cuadrado va a ser a elevado a 4. Menos 1 por 1, 1. Listo. 4G. Ya, sí. Acá sí hay uno que es complejo. O sea, entre comillas complejo, porque acá es donde yo les decía que era el típico ejercicio de prueba donde los chicos se distraen, ¿cierto? Porque ven 6 con B y después B con 6. Entonces, ¿qué es lo que les había dicho yo? Lo más importante es destacar el negativo. Y ese es el orden que yo voy a seguir. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. Entonces me va a quedar b elevado a, ¿cuánto va a quedar eso? ¿Elevado a cuánto? ¿A cuánto lo voy a elevar esto? ¿A 8 o a 12? A 6. No, no es 6. Ah, 12. Pues 12, ¿cierto? Porque tengo que multiplicar. Recuerden que yo cuando tengo una potencia más otra potencia, eso queda elevado a la multiplicación de. ¿Ya? Así que muy bien Renato también, que estaba ahí por el chat respondiendo. Bien, y eso. Bien chicos, ya estamos en la hora, tengo que revisar la lista, así que yo creo que avanzamos bastante. Ya, a ver si vemos un panorama general de lo que ustedes tienen que hacer. Su tarea va a ser hacer esos 6 ejercicios de acá y esos 4 de acá. Bueno, y completar la uno que es nada. Ya, así que bien, aún así, si tienen dudas, como les dije yo,
en el video del otro curso. Hay varias de acá que ya están hechas, ¿ya? Porque como les digo, yo hago el ejercicio por lo que ustedes me pidan, ¿ya? Así que para que sepan y si quieren echarle un vistazo y para guiarse, lo pueden hacer. Bien, así que hasta acá va a quedar la grabación.